Vamos a hablar con Pedro Brieger, que ya está en comunicación. Pedro, ¿cómo estás? Rodrigo Villarreal te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto conversar contigo como todos los lunes, miércoles y viernes. Bueno, Lula y Dilma se mostraron juntos. ¿Y esto qué significa en la lectura política? Mira, yo te diría que lo que vimos ayer en el norte de Brasil fue inédito, me llamó mucho la atención, por eso también está en la portada de Nodal.am, el portal de noticias que dirijo de América Latina y el Caribe, porque no es muy común. A ver, no es muy común. Vamos a empezar por atrás. ¿Qué pasó ayer? Lula y Dilma inauguraron simbólicamente un proyecto hidráulico que ellos habían comenzado, que en realidad Lula había comenzado, y que Michel Temer, como presidente actual de Brasil, lo inaugura la semana pasada. Pero la inauguración no se pudo hacer bien. Temer no es una persona muy popular hoy en día después de haber derrocado a Dilma Rousseff, antes tampoco lo era. Y Dilma Rousseff y Lula da Silva deciden ir al norte de Brasil, a Paraíba, que es donde justamente se inauguró este proyecto hidráulico. La capital de Paraíba es João Pessoa. Estamos hablando de un pequeño estado, apenas 4 millones de personas en el norte de Brasil, al norte de Recife, y congregan a cerca de 50.000 personas. O sea, convierten una inauguración simbólica en un acto político popular, masivo, para contrarrestar la figura opaca de Michel Temer, que por más que inaugure algo y diga que ellos lo inauguraron, en realidad venía de antes. Yo te decía, Rodrigo, yo no conozco muchos casos así, donde dos expresidentes, en este caso la presidenta electa derrocada, y un expresidente que terminó su mandato, que además se quiere presentar en el 2018, van e inauguran algo de manera simbólica. Claro. Esto es, esquivando al Estado. El Estado envía a sus representantes y no lo puede hacer, justamente porque no tiene la legitimidad y porque Lula, además, en su discurso es muy claro. Yo no tengo estudios, no fui a la universidad, pero cuando tenía 7 años cargaba agua en latas. O sea, sé lo que es el problema de vivir sin agua. Lo que está planteando es una clara diferenciación, no solamente con Michel Temer, sino con gran parte del gabinete de Michel Temer, que son muchos de ellos empresarios, que han hecho fortunas y que no necesariamente se hicieron de abajo, para usar una expresión bastante coloquial que nosotros utilizamos, como es el caso principalmente de Lula da Silva, pero también de Dilma Rousseff. Entonces, la verdad me pareció un hecho importante para destacar, que además marca la gran popularidad que tiene Lula y que marca también algo novedoso, que ahora Lula y Dilma Rousseff vuelven a hacer campaña juntos. Además, esta campaña puede llegar a ser hasta simbólica, inaugurando, también, digamos, paralelamente inaugurando cuestiones que ellos realizaron en sus gobiernos, ¿no? Exactamente, inauguran una obra que le van a estar contando las costillas, como se dice vulgarmente, al presidente, a Michel Temer. Tal cual. Hay algo que en algunos casos se ha hecho, pero no hay mucha tradición en América Latina de armar lo que se llama un gabinete en las sombras, que es un partido político de oposición que te arma un gabinete como si fuera gobierno y que se utiliza para criticar al gobierno de turno. Entonces el ministro de Economía en las sombras sale permanentemente al público y va criticando lo que hace el gobierno y principalmente el ministro de Economía. Algo así en Argentina fue la Fundación Pensar cuando estaba Macri, era oposición, ¿no? Que aparecía... Pero no era lo que se llamaba un gabinete en las sombras. Claro. Por eso digo, no hay mucha tradición. Alguna vez alguna vez acá se lo intentó hacer. Hay países donde hay más tradición de hacer esto, pero son muy pocos los países donde lo han implementado. En este caso, uno encuentra casi como un presidente en la sombra, jugando con esto del gabinete en las sombras. Recordemos que Dilma Rousseff siempre se presenta como presidenta electa. Ella no dice expresidenta, ella dice yo soy presidenta electa, porque no pude terminar mi mandato. A mí me echaron, por lo tanto yo sigo siendo la presidenta electa del Brasil. Lo que pasa es que me destituyeron, algo que Michel Temer no puede decir,
Michel Temer es el presidente de Brasil, pero no fue elegido como presidente del Brasil. Esto no es una sutileza del lenguaje, esto tiene un contenido político muy profundo. Por eso me llamó muchísimo la atención lo que hicieron ayer. Me parece que es un signo de lo que quieren hacer. Esto es presentarse juntos, ir al ámbito público y empezar a plantearse abiertamente como la alternativa, juntos también. No sé si en una fórmula, eso es difícil de saber y difícil de prever, pero en principio apareciendo juntos con una movida política muy fuerte, porque además son los únicos que hoy en Brasil pueden convocar a miles de personas en las calles. Pedro, eso, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Te iba a preguntar eso, el hecho que se hayan presentado lejos, en una localidad, si se quiere, relativamente pequeña, ¿hizo de termómetro, digamos, con eso? ¿Alcanzan a medir ahora fuerzas como para decir, de ahora en más, prepárense porque volvemos? Mirá, la semana pasada Lula estuvo en el cierre de la manifestación gigantesca en San Pablo, ese día que pararon en contra de las jubilaciones, que paró gran parte del sector público, que pararon también los docentes, y el acto en la Avenida Paulista, donde también había decenas de miles de personas, según algunas crónicas, lo cierra Lula. Así que claramente está apelando a la masividad otra vez y a la participación en las calles, porque él sabe que es algo que le puede traer rédito, en el buen sentido de la palabra, el hecho de tener un contacto directo con la gente. Sigue siendo el político más popular de Brasil, de eso no cabe la menor duda. Yo muchas veces dije, antes de que derrocaran a Dilma Rousseff, que uno de los objetivos principales que tenía la derecha brasileña para derrocar a Dilma Rousseff era evitar que Lula se pudiera presentar en el año 2018. Para eso necesitaban a un gobierno caído, o sea, derrotado. Pensaban que con esto iban a poder destruir al Partido de los Trabajadores, un partido muy desprestigiado por escándalos de corrupción, por haber aplicado políticas neoliberales también ellos en contra de los sectores más humildes, pero donde la memoria colectiva sigue teniendo a Lula como aquel que sacó a millones de personas de la pobreza. Entonces, acá hay un elemento central de la memoria colectiva, y es Lula al lado de los humildes, Dilma Rousseff, continuadora de esa política, aún con todas las contradicciones, Michel Temer, usurpador del poder político presidencial, que no se anima a convocar elecciones porque sabe que no se puede presentar o que las va a perder, y que el objetivo era evitar, a través de la justicia, que Lula se pudiera presentar nuevamente, porque Lula lo dijo también ayer, me quieren ver muerto y me quieren llevar ante la justicia con el objetivo de evitar que yo me pueda presentar en el 2018. La derecha brasileña tiene un problema muy serio para el 2018 que está a la vuelta de la esquina, y es que no tiene candidato hoy por hoy. Claro. Mientras los sectores populares sí, ya lo tienen, es Lula. Pedro, te saco un ratito de Brasil, pero nos quedamos en la región. Un capítulo más entre Bolivia y Chile. Un capítulo más, efectivamente. Recordémosle a los que nos están escuchando que Bolivia hace décadas que plantea la necesidad de tener una salida al mar. Hay un planteo histórico, esto ha sido llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Chile no está dispuesta a ceder. La postura oficial de Chile, de todos los gobiernos chilenos hasta ahora es, bueno, una guerra, ustedes perdieron, lo lamentamos, esto es así. Y estamos hablando de un país que tiene 4.000 kilómetros de largo, y que no puede darle 10 kilómetros de costa a Bolivia, que Bolivia lo plantea como una necesidad. Recordemos que Bolivia no tiene salida al mar, vale la pena recordarlo, y que lo necesita también para la exportación vía el Pacífico. Entonces lo que viene reclamando es eso. Los peruanos le cedieron una especie de comodato a Bolivia en el puerto de Hilo, en el sur de Perú, pero no es lo mismo. Lo que Bolivia pretende es tener una salida al mar. El problema es que el nacionalismo chileno en esto tiene unidos a prácticamente todos los sectores políticos, salvo el Partido Comunista o algunos partidos menores. Todo el arco político se opone a que Bolivia pueda tener un
una salida al mar. Y ahí es donde ves cómo las viejas rencillas, los viejos nacionalistas, todavía tienen un rol tan importante. Pensemos que nosotros estuvimos a punto de ir a una guerra con Chile hace unos años, que la hipótesis de conflicto de los militares argentinos hasta hace unos años era Brasil, para entender lo difícil que es cambiar esto y que es un proceso de décadas de acercamiento, de conocerse, de proyectos políticos comunes, de épica continental, pensando en una América Latina o mínimamente de América del Sur que tenga intereses en común. Pero para eso necesitas una épica en el buen sentido de la palabra, donde se plantea, bueno, al fin y al cabo nos dividieron los españoles, los portugueses, por lo que fuere, hoy somos naciones diferentes, está claro, pero tenemos intereses en común. Y los intereses en común tienen que llevar a que efectivamente trabajemos como Bolivia estaba trabajando con Brasil, por ejemplo, para tener un tren bioceánico que pudiera pasar del Atlántico al Pacífico. Ahí es donde tenés que coordinar de manera conjunta y no solamente a favor de algunas empresas que hagan dinero, como comenzó en su momento el Mercosur. El Mercosur, recordemos, en la década del 80, comienza básicamente más allá de un proyecto de integración que pudiera tener Alfonsín como presidente, empieza básicamente como empresas que saben que esto le permite hacer negocios entre ellos. Más que nada. Pedro, muchas gracias. Un abrazo enorme. Como ustedes, nos hablamos otra vez el miércoles.